Lo que le quiero compartir son cosas como esta. Ustedes saben que el tema este de la filosofía, a mediados del siglo XIX, o en la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente ya se le descartaba porque se consideraba que no era una ciencia y ya todo lo podíamos resolver a partir de las ciencias exactas, ¿no? Y entonces llegó una etapa a la que Ortega y Gasset la define como una etapa antifilosófica, la define. Y él habla de lo que se dio del cientificismo, que lo define como un vicio que llevó a creer que todo se resolvía a través de las ciencias exactas y que lo que no era eso era totalmente inútil. Afortunadamente, ya hacia el siglo XX las cosas cambian y estamos en el siglo XXI. Las cosas cambian y la filosofía vuelve a encontrar su lugar. Don José Ortega y Gasset, que realmente es una persona que admiro bastante, incluso creo que a través de él me ha acercado un poco al tema este de la filosofía. Él plantea, por ejemplo, hace una serie de planteamientos sobre el cristianismo. Y hay algo que él dice. Él dice lo siguiente. Él dice que toda vida, que todo vivir, es lo que él dice, que todo vivir es ocuparse con lo otro, que no es uno mismo. Todo vivir es ocuparse con lo otro que no es uno mismo. Todo vivir es convivir con unas circunstancias. Y además, cuando se refiere al cristianismo del que hemos estado hablando en estos días, dice don José Ortega y Gasset lo siguiente: el cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma. El cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma. Entonces, bueno, tiene de particular que cuando uno empieza a adentrarse un poco en el estudio de la filosofía, no se puede quedar en un filósofo. Nadie puede adentrarse en la filosofía quedándose en un filósofo, porque ella misma te adentra en todo el debate filosófico y tú vas recorriendo distintos espacios y van apareciendo cuestiones que en verdad resultan muy conmovedoras. Yo, por ejemplo, quiero referirme, a propósito de esto, a el decreto de excomunión de un filósofo judío llamado, o que se llamó, Baruch Spinoza. Era un judío de su familia, sus padres, comerciantes judíos, y un miembro distinguido de la comunidad judía. Y de repente, por toda la persecución que padece su familia,
prácticamente se queda sin su familia. Pero después de quedarse sin su familia, lo único que le quedaba era la comunidad, y también fue excluido de la comunidad. ¿Y por qué fue excluido de la comunidad? Por algo que hoy deberíamos venerar. Hoy deberíamos venerar por lo siguiente. Él, que era un discípulo, era un seguidor, un discípulo de Descartes, de René Descartes, el del discurso del método, él se fue más allá de un planteamiento de Descartes. Descartes, pues, divide el cuerpo humano, como Platón, entre lo que es el cuerpo como tal, la parte extensa, y entonces la parte sensorial. Él habla del pensamiento. Entonces, en el pensamiento, Descartes encuentra a Dios. Descartes dice que el pensamiento no tiene explicación sin Dios. Sin embargo, Baruch Spinoza se va un poquito más allá y él dice, bueno, es que el mundo, él dice, si el mundo está hecho de una sustancia única, en todo lo que existe en el mundo debe estar la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios no está solamente en el hombre y en el pensamiento del hombre. La presencia de Dios está en toda la creación de la naturaleza. Y se le ocurre a Baruch Spinoza que las piedras tienen alma, que los animales tienen alma, que el que atenta contra la naturaleza está cometiendo un crimen contra Dios, etcétera, etcétera. Y bueno, al judaísmo le parece que eso es demasiado. Y le proponen que revise su teoría. Y él la revisa y la reafirma. Es que yo creo en la sustancia única y creo en la presencia de Dios en todo lo creado. En todo lo creado. Y bueno, por eso se produce la excomunión de Baruch Spinoza. El judaísmo no lo podía condenar a la hoguera como hizo posteriormente el cristianismo, pero produjo un decreto de excomunión, separarlo totalmente de la comunidad judía. Y fíjense qué cosa más conmovedora. Voy a leer parte del decreto. Decreto de excomunión de Baruch de Spinoza en 1656. Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieron ningún resultado y como por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta fueron en aumento, resolvieron de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos, maldecimos a Baruch de Spinoza con la aprobación del santo Dios y de toda la santa comunidad, ante los santos del libro de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta, maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale, maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone, que la cólera y el enojo del Señor
se desaten contra ese hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor vuestro Dios, viví en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, o a menos que cuando yardas, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Ese fue el decreto de excomunión de este filósofo por sustentar, no por negar la existencia de Dios, por sustentarla en todas las cosas, pero el judaísmo consideró que eso de ver almas en las piedras, que eso de ver almas en los animales, que eso de ver almas en cualquier cosa, era una cuestión de herejía, y por eso este hombre estuvo excomulgado mucho tiempo después. Desde luego fue reivindicado, no por el judaísmo, sino por su obra filosófica. Entonces, fíjense qué cosa más conmovedora. Otra cosa que le sacude el alma a cualquiera, ocurre con otro filósofo que admiro bastante, a pesar de esto, porque hay una carta muy conmovedora que le envía su madre a Schopenhauer, y ella rompe totalmente con él. Porque este hombre brillante, pero sumamente intolerante, entonces su madre, Johanna, le escribe una carta a Arthur Schopenhauer, rompiendo totalmente con él, y le plantea lo siguiente: la puerta que con tanto estrépito cerraste ayer, tras comportarte tan indignantemente con tu madre, ha sellado para siempre entre tú y yo. Es decir, la puerta que con tanto estrépito cerraste ayer, tras comportarte tan indignantemente con tu madre, ha sellado para siempre entre tú y yo. Estoy cansada de soportar tus malas maneras. Me voy al campo y no regresaré hasta saber que te has marchado. Se lo debo a mi salud, pues una segunda escena como la de ayer podría provocarme un ataque de apoplejía que quizás resultaría mortal. Tú no sabes nada del corazón de una madre. Cuanto más amó, más dolorosamente siente cada golpe que le infiere la mano antes amada. No es por Müller. Esto te lo juro ante Dios, en quien creo, que creo que te separa de mí, sino por ti mismo. Él dice, no es Müller, esto te lo juro ante Dios, en quien creo, te separa de mí, sino tú mismo, tu desconfianza. Pero bueno, y le sigue diciendo una serie de cosas, pero fíjense algo que es importante que lo tomemos en cuenta sobre lo que ella le llama la atención. Conozco tu temperamento. Eres irritante e insoportable y considero sumamente difícil convivir contigo. Todas tus buenas cualidades quedan oscurecidas. Oye lo que la madre le dice. Todas tus buenas cualidades quedan oscurecidas por esa superinteligencia, lo que las vuelve inútiles para el mundo. Ves defectos en todas partes, salvo en ti mismo, y en consecuencia amarga la vida de cuantos te rodean. Nadie, le dice la madre, nadie
que solamente ella le podía hablar así. Nadie desea que lo iluminen a la fuerza, y mucho menos viniendo de un individuo tan insignificante como tú aún eres. Nadie puede tolerar que lo critique una persona que exhibe tanta flaqueza, concretamente, y bueno, y por ahí. Si fuera menos como eres, solamente sería ridículo, pero de momento resulta de lo más cargante. Si puede que haya vivido y estudiado en Gotha como otros millares de estudiantes, pero tú no querías esto y te han expulsado, te encontraría hacer un diario y bueno, por ahí sigue. Entonces, fíjense, esta señora, ese es su hijo único y su hijo adorado. Tiene que romper con él porque era de una intransigencia realmente totalmente insoportable. Entonces, bueno, son parte de esas cosas. Está el debate interesantísimo entre Heráclito y Parménides, porque Heráclito se basa en la teoría del cambio y del movimiento. Nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río, y entonces Parménides sostiene que eso es una sensación, que eso es un engaño de los sentidos, que no hay cambio, que no hay movimiento, y así por el estilo. Entonces, señores, queríamos, a propósito de este fin de año, pues compartir un poco de estas cosas que son sumamente interesantes, pues adentrarse a ella. No se lleven, sin embargo, de eso para no leer a Schopenhauer, porque cuando usted lo lee es una gente exquisita. Él dice que el género humano está por naturaleza destinado a la miseria y al fracaso. Incluso si el Estado y la historia lograsen algún día aliviar la injusticia y la necesidad hasta implantar una especie de vida ociosa, los seres humanos se pelearían enseguida entre sí y se lanzarían los unos contra los otros a causa del aburrimiento, o el exceso de población provocaría hambrunas y éstas los diezmarían. Dice también, entre otras cosas, no hay que esperar mucho del mundo. Las necesidades y el dolor lo colman, y a quienes han logrado librarse de estos últimos les acecha en cada esquina el aburrimiento. Además, por lo general, la maldad lo gobierna y la necesidad tiene la última palabra en él. Por aquí, fíjense lo que dice Schopenhauer de la memoria. La memoria es un ser caprichoso y tornadizo que se puede comparar a una joven muchacha. A veces se niega a dar lo que ya ha dado 100 veces, y en cambio, más tarde, cuando menos se espera, lo da sin que uno se lo pida. Entonces, finalmente, él dice que a veces me sorprendo a mí mismo hablando con los hombres como un niño con su muñeco. El niño sabe que el muñeco no lo comprende, pero a través de un consciente y agradable autoengaño obtiene la alegría de comunicarse con alguien, entre otras cosas que plantea. La vida toda es un testimonio de que la felicidad humana está destinada al fracaso o a ser desenmascarada como una ilusión. Bueno, señores, gracias. Cambio y fuera.